Esa mañana Tutieu se adentró sola en el bosque, inclinándose suavemente para desenterrar las raíces de jengibre silvestre aún cubiertas de rocío. Sin embargo, lejos de allí, Uri vivía un momento muy distinto. Desde su coche observaba discretamente a su madre y al señor Tuan, reunidos con la señora Joa en una pequeña cafetería al borde del camino. Sobre la mesa un sobre cerrado y miradas tensas que lo hicieron presagiar lo peor. Con el corazón latiendo con fuerza, Uri sacó el teléfono y comenzó a grabar capturando cada palabra, cada gesto. Pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres desconocidos se levantaron bruscamente de una mesa cercana. ¿Qué ocurrirá a continuación? Descúbrelo ahora porque lo que viene podría cambiarlo todo. Aquella mañana Tutieu decidió adentrarse sola en el bosque, con la intención de desenterrar un poco de ring, esa raíz aromática que tanto utilizaba en sus recetas. El amanecer aún estaba cubierto por una fina neblina, y el aire fresco traía consigo el murmullo de los grillos mezclado con el canto suave de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo, tan puro, que cada paso de Tutieu resonaba como un susurro en medio del silencio del bosque. Con las manos firmes pero delicadas, fue removiendo la tierra húmeda, buscando entre los matojos las raíces más grandes y fuertes. Cada vez que encontraba una buena pieza, la sacudía con cuidado, sonreía satisfecha, y la colocaba en la cesta que llevaba al hombro. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, iluminando las pequeñas gotas de rocío que caían sobre sus manos. A pesar del esfuerzo del sudor que poco a poco le empapaba la frente, el rostro de Tutieu no perdía su serenidad ni su dulzura. Mientras seguía trabajando, pensaba en el mercado del pueblo. Se imaginaba vendiendo aquellas raíces frescas, charlando con los vecinos, y luego utilizando las monedas ganadas para comprar un poco de carne de cerdo. Con eso prepararía su plato favorito, carne salada y fermentada con rieng, una receta sencilla pero llena de sabor, que tanto ella como Uri disfrutaban en los días especiales. Mientras tanto, en casa, Iri continuaba trabajando en silencio, moviendo los hilos de una investigación que llevaba semanas preparando. Sabía que algo oscuro se escondía detrás de los movimientos de Lin, esa mujer que fingía ser parte de la familia, pero que en realidad tramaba destruir todo lo que él y Tutieu habían construido. Frente a su escritorio, Uri revisaba una y otra vez los documentos clave, organizando cada archivo con precisión quirúrgica. Luego tomó el teléfono y contactó a Egan, su aliado dentro de la empresa, para coordinar el siguiente paso de su plan. La voz de Egan sonaba tensa al otro lado de la línea. Algo se estaba moviendo, y rápido. Justo cuando Uri se disponía a salir, recibió una llamada inesperada. La noticia lo dejó helado. Su madre y el señor Tuan, un hombre que había estado implicado en los turbios asuntos del antiguo conglomerado Tien Trong, se encontraban reunidos con la señora Joa, la exsecretaria de la compañía, en un pequeño puesto de bebidas junto a la carretera. Todo sonaba demasiado extraño para ser una coincidencia. Sin perder tiempo, Uri tomó su chaqueta y salió de casa decidido a descubrir la verdad por sí mismo. Al llegar al lugar se detuvo a cierta distancia, escondiéndose tras un viejo árbol. Desde allí podía ver con claridad la escena: su madre seria pero nerviosa, y el señor Tuan conversaban con la señora Joa. Sobre la mesa, discretamente colocado, había un sobre color crema. No necesitaba acercarse más para entender lo que estaba pasando. Lo que presenciaba era un soborno.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aquel sobre contenía dinero sin duda, y el propósito era evidente: comprar el silencio de la señora Hoa, impedir que testificara en el juicio sobre la quiebra fraudulenta de Tien Truong. Uri apretó los puños sintiendo una mezcla de rabia y desilusión. No podía creer que su propia madre estuviera involucrada en algo así, intentando encubrir una verdad que él había jurado sacar a la luz. Uri sabía perfectamente lo que tenía frente a sus ojos. Aquella escena no era solo una conversación cualquiera. Era la pieza clave que podía destapar toda una red de mentiras, traiciones y corrupción. Su respiración se volvió más lenta, controlada. Cada movimiento debía ser calculado. Con un gesto casi imperceptible, deslizó la mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el teléfono móvil. La pantalla brilló suavemente mientras él con el pulgar activaba la cámara. Con el corazón palpitando con fuerza, comenzó a grabar. El lente enfocó a su madre, al señor Tuan y a la señora Hoa, captando cada gesto, cada mirada, cada palabra, susurrada entre ellos. Uri se aseguró de mantener el teléfono estable, escondido entre las ramas, disimulando su presencia, mientras el sonido del viento y el murmullo del tráfico de fondo servían como cobertura natural. Sabía que no podía cometer ni un solo error. Si lo descubrían, todo su trabajo, toda la investigación, podría venirse abajo. Mientras grababa, afinó el oído para captar cada palabra. Las voces eran bajas, casi imperceptibles, pero las frases clave empezaban a surgir. «No puedes decir nada de lo que pasó en Tien Truong», murmuró una voz. «Esto es lo mejor para todos». Uri sintió un nudo en la garganta. Esa frase confirmaba sus sospechas. Estaban intentando silenciar a la única persona que podía revelar la verdad sobre la quiebra de la empresa. Cada segundo que pasaba era crucial. Uri se movió levemente buscando un mejor ángulo, acercándose apenas unos pasos más sin hacer ruido. El suelo estaba húmedo por la lluvia y cada crujido de las hojas bajo sus pies lo hacía contener la respiración. El teléfono seguía grabando, captando con claridad el momento exacto en que el señor Tuan empujó el sobre hacia la señora Hoa. Ella, con manos temblorosas, lo tomó bajando la mirada. Uri apenas había grabado unos segundos más cuando notó algo extraño, un movimiento brusco al otro lado de la mesa, una mirada que se cruzó fugazmente con la suya. Su estómago se encogió. Los dos hombres que estaban sentados a unos metros desconocidos, hasta ese momento se levantaron de golpe. Sus rostros endurecidos, la tensión en sus hombros y el brillo de alerta en sus ojos lo dijeron todo, lo habían descubierto. Sin pensarlo, Uri guardó el teléfono en el bolsillo y salió corriendo. El aire cortante le golpeaba la cara mientras sus botas resbalaban sobre el barro del camino. Detrás de él, los pasos de los dos hombres resonaban con fuerza, cada vez más cerca. El corazón le latía con tanta violencia que podía escucharlo en sus oídos. Giró por un sendero angosto entre los arbustos, tratando de perderlos en el laberinto de caminos rurales. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas que le dificultaban la visión. Uri respiraba entrecortadamente, pero su mente seguía alerta. No podía dejar que lo alcanzaran, no solo por su vida, sino por lo que llevaba en el bolsillo, la prueba que podía desenmascarar toda una conspiración. Cada paso era una mezcla de instinto y miedo, de supervivencia y determinación. En ese momento solo existía un objetivo: regresar al refugio, poner a salvo el video. Tras varios minutos que parecieron eternos, Uri divisó a lo lejos la cerca de su finca. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo de oro el paisaje después de la tormenta.
con los pulmones ardiendo y la ropa cubierta de barro, cruzó la entrada y se dejó caer detrás del granero, intentando recuperar el aliento. Cuando Uri regresó al campo, el aire olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. Su ropa aún guardaba las huellas del barro y el cansancio, pero en su rostro solo mostraba serenidad. No quería que Tutieu sospechara nada. Sabía que si ella se enteraba de lo que había ocurrido, de la persecución, del peligro que había corrido y del video que guardaba ahora como una bomba de tiempo, no dormiría tranquila. Así que respiró hondo, limpió el polvo de sus botas y entró como si nada hubiera pasado. Dentro la escena era la de siempre, cálida, sencilla, casi doméstica. Tutieu había preparado el plato que tanto les gustaba: carne salada fermentada con rieng, un sabor profundo ligeramente ácido que llenaba la casa de aroma familiar. Cuando ella lo invitó a sentarse, Uri la observó unos segundos, admirando la naturalidad con la que ella sonreía, ajena a todo el torbellino que él llevaba por dentro. Pero bajo esa calma, su mente no dejaba de girar. Cada gesto, cada palabra amable de ella se mezclaba con la imagen del sobre en la mesa, las voces que había grabado los hombres que lo habían perseguido. Sabía que todo estaba lejos de terminar. La grabación era una prueba poderosa, sí, pero también un riesgo mortal si caía en las manos equivocadas. Al terminar de cenar, Tutieu recogió la mesa tarareando una melodía suave. Uri la miró en silencio con una mezcla de ternura y preocupación. Luego, con una sonrisa que ocultaba el peso que sentía, murmuró: «Todo está bien». Pero dentro de él, lo sabía con claridad, la verdadera batalla apenas estaba comenzando.